Hola, buenas tardes a todos. Pues comenzamos entonces. Lo primero de todo me presento. Como sabéis, este es mi primer webinar en FX Street, aunque sí que es cierto que llevo bastante tiempo trabajando aquí en la casa. Mi nombre es Alberto Muñoz y bueno, entre otras muchas cosas, pues soy profesor de universidad de la UNED. También soy el webmaster de xtrader.net y asimismo también, pues como me conocéis muchos de los que estáis aquí en el Hotcom, pues soy el moderador de forex.es, del foro de fxstreet.es y también del forex, del foro de fxstreet.com, es decir, el foro en inglés. Asimismo, pues también colaboro en otras muchas tareas dentro de FX Street. Como algunos de vosotros sabréis, pues se propuso al principio de todo, hace ya algunas semanas, hacer webinars por parte de los usuarios que participan en el foro en español, en forex.es, y dado que nadie se animaba y tal, pues decidí yo ser el primero en iniciar el asunto y empezar con el primer webinar. Entonces, bueno, os voy a presentar hoy un método, una estrategia, ¿no? Que os puede ser de utilidad. Espero que os resulte interesante y que os sirva para crear o mejorar vuestro trading, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como podéis ver en el título de la diapositiva, se llama el método Outsider. Es un método desarrollado por mí. Y bueno, vamos a ver si os resulta interesante. A medida que voy desarrollando la exposición, podéis consultarme todo lo que deseéis, ¿de acuerdo? Os voy leyendo las preguntas que vayáis planteando, o sea que si queréis interrumpirme en algún momento, podéis decírmelo. Bien, empezamos. Primeramente, antes de empezar con el método en sí, me gustaría realizar una introducción al tema, sobre todo para aquellos que se inician en el trading. Entonces, bueno, suponiendo que más o menos sabéis cómo lo que es el trading de divisas y conocéis un poco el mercado de Forex, pero estáis empezando y todavía no tenéis una estrategia definida, pues posiblemente el método que os voy a plantear hoy os sirva ya como estrategia de entrada y además pues como una base desde la que luego crecer y mejorar y desarrollar un plan de trading más completo. En ese sentido, bueno, pues el método Outsider es quizás una especie de base, ¿no? Que se puede ampliar y detallar mucho más, pero bueno, que como punto de partida está muy bien. Eso sí, antes de comenzar, para todo aquel que quiera desarrollar un plan de trading, es importante tener en cuenta qué aspectos debe cubrir una estrategia, un plan de trading en el mercado. Porque es algo que mucha gente cuando empieza a operar no tiene en cuenta y conviene que estos puntos los tengamos todos en la cabeza. Básicamente son los que enumero ahí en el PowerPoint. Podéis ver que, bueno, toda estrategia como mínimo debe tener unas reglas de entrada, unas reglas de salida y unas reglas de gestión del riesgo de las posiciones. Estos tres puntos son fundamentales, son clave. Es decir, aquel trader que no tenga en cuenta todos estos aspectos, pues lo más probable es que fracase en su intento de abordar la operativa en el mercado de divisas o en cualquier mercado financiero. ¿Qué entendemos por cada uno de estos puntos? Bueno, pues primero, el trader tiene que tener unas reglas de entrada precisas, es decir, tiene que saber dónde va a comprar o dónde va a vender para iniciar una posición. Si no sabes, pues mal empezamos, evidentemente. Después, debe tener definidas unas reglas de salida, en el sentido que una vez está abierta una posición y bueno, el mercado empieza a moverse, pues tendremos que saber dónde vamos a salir, en qué momento vamos a tomar beneficios, hasta dónde podemos aguantar, cuánto tiempo debe estar abierta una posición, etcétera, ¿no? Ahí entran en juego muchas variables, pero son todas aquellas reglas que en definitiva nos van a decir cuándo cerrar una posición previamente establecida. Y finalmente, la gestión del riesgo y de las posiciones. En la gestión del riesgo tendríamos básicamente los conocidos como stop loss, stop de pérdidas, ¿vale? Ahí tendremos que definir qué riesgo es aceptable para nuestro tamaño de cuenta y para la posición que hemos abierto. Y por otro lado tendríamos la gestión de las posiciones, entendido también es lo que los anglosajones denominan el money management. Básicamente, pues bueno, una persona que tiene un determinado tamaño de cuenta debe definir el tamaño de las posiciones teniendo en cuenta el riesgo, pero también debe tener en cuenta cuándo
su equity, es decir, el capital de que dispone en su cuenta, comienza a aumentar cuando es conveniente que aumente el tamaño de sus posiciones o, en caso de que tenga pérdidas, cuando es conveniente que lo reduzca. Evidentemente, todo esto no funciona, todo este plan de trading no funcionará nunca si nos olvidamos de la gestión del propio trader. Es decir, cuando una persona no está en condiciones físicas o mentales para operar, aunque tenga definido este plan de trading con todas sus reglas de manera precisa, lo más probable es que finalmente falle. Básicamente, por ejemplo, si no hemos dormido bien, si tenemos alguna preocupación, si hemos discutido con nuestra pareja, si estamos nerviosos por algún asunto, o simplemente hemos bebido alcohol la noche anterior, pues posiblemente nuestro desempeño como traders al día siguiente no sea el mejor posible, aunque tengamos el plan bien definido. Dicho esto, el método que os voy a plantear hoy aquí cubre prácticamente todos estos aspectos, menos el de gestión de las posiciones, que os lo dejo abierto a vosotros. No sé si hay alguna duda hasta este punto. Veo que en Argentina sufrís mucho de cansancio, ¿y eso por qué? Muy bien. Bueno, continuamos. Bueno, un saludo a Argentina y a Venezuela desde España. Muy bien, seguimos. Comenzamos con las reglas del método. Continuamos, empezamos con las reglas del método Outsider en sí. Las reglas, vamos a ver el patrón que define este método y después cómo operar con él. Básicamente, el patrón que nos interesa lo vamos a buscar en pares muy volátiles, tales como libra contra dólar, libra contra yen, franco suizo contra libra, etcétera. Es decir, pares que se muevan mucho, que tengan mucho rango y que tengan velas de buen movimiento. ¿Vale? Este es el tipo de par en el que vamos a buscar el patrón que vamos a definir ahora. El espacio de trabajo en el que vamos a trabajar, este es un espacio de trabajo recomendado, ¿de acuerdo? Pero no es el único. Lo que vamos a utilizar es una media móvil exponencial, y solo una, de 9 periodos, en gráficos de 15 minutos. Por supuesto, me gustaría que todos los que estáis ahora mismo oyendo este webinar tengáis en cuenta que este espacio de trabajo que define aquí no es el único del mundo ni el mejor. Es decir, espero que no estéis apuntando los números como si fueran algo sagrado, ¿de acuerdo? La idea es que, bueno, son números aproximados, es decir, por supuesto que uno puede trabajar en gráficos de 5 minutos ampliando un poco la media móvil exponencial del periodo que utiliza. También puede variarse un poquito el periodo de la media móvil dependiendo del par que estén utilizando. La idea en definitiva es que se utilizan gráficos de corto minutaje. Como os decía, básicamente la idea es que estos números que os pongo aquí son aproximativos, es decir, cada uno debe probar un poco, pero la idea fundamental que quiero que cojáis es que tienen que ser gráficos de bajo minutaje, 5, 10, 15 minutos, ¿vale? Y medias móviles exponenciales que no estén pegadas al precio, pero que sí que vayan cerca, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de este método de trabajo, ¿vale? Esta sería la idea fundamental. Una vez hemos preparado el gráfico con más o menos este espacio de trabajo, buscaremos velas con las siguientes condiciones. Aquí es donde entra el patrón y vais a entender por qué se llama Outsider. Por un lado, vamos a buscar velas cuyo cuerpo y mechas no toquen para nada la media móvil. Es decir, tienen que estar separados completamente, no enredarse con la media móvil. Lo ideal, como señalo ahí, es que el mínimo o el máximo de la vela, dependiendo si el mercado es alcista o bajista, estén alejados al menos más de un pip de la media móvil. Y además, el cierre de esta vela debería estar por encima del máximo anterior en el caso de un mercado alcista o por debajo del mínimo anterior en el caso de un mercado bajista. Y además es conveniente que el cierre se produzca en la dirección del mercado. Evidentemente, si rompe el máximo o rompe el mínimo, dependiendo del mercado en el que estemos, pues lógicamente va a cumplir esta última condición. ¿De acuerdo? Repito, velas cuyo cuerpo y mechas no toquen la media móvil para nada, que incluso estén retiradas algunos pips, el mínimo o el máximo con respecto a la media móvil, y que además el cierre esté por encima del máximo anterior en el caso de un mercado alcista o por debajo del mínimo anterior en el caso de un mercado bajista. Por si no queda claro para todos aquellos que estén viendo la sesión, dicho esto así, sería una cosa como esta. Hablando de caídas en la libra, pues este ejemplo que os pongo aquí es precisamente tomado de la libra contra dólar
y bueno, podría ser un día como el de hoy. De hecho, hoy ha sido un día que ha habido bastantes patrones de este tipo, ¿no? Aquí podéis ver una vela bajista que no toca para nada la media móvil exponencial y que cuyo cierre está por debajo del mínimo de la vela anterior. Por tanto, sería un patrón, en este caso, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando damos con una vela de este tipo, el patrón que se confirma y entonces podemos establecer nuestra posición, que será alcista o bajista dependiendo del signo de la vela. Es decir, vamos a comprar cuando se den las condiciones del caso alcista, es decir, mechas y cuerpo que no tocan media exponencial por encima de la media y cierre por encima del máximo de la vela anterior, y del mismo modo venderemos cuando las mechas y la vela estén por debajo de la media móvil, no toquen dicha media y además el cierre esté por debajo del mínimo de la vela anterior. Muy bien, una vez que ya tenemos definido el patrón de entrada y las reglas que seguimos para establecer una nueva posición, vamos a ver cómo podemos cerrar dicha posición. Quizás esto sea un poquito más complicado, por lo que os pido que estéis atentos para que se entienda bien. Básicamente, la idea es la siguiente. Para empezar esta estrategia, la estrategia de salida, una vez que está abierta la posición, debe ser una gestión binaria de dicha posición la que se debe realizar. Inmediatamente hemos abierto la posición, situaremos, como os digo ahí, dos órdenes, una de stop de pérdidas y otra de toma de beneficios, con la condición OCA. Para aquellos que desconozcan el argot, OCA significa One Cancels All, es decir, que una orden cancela otra, es decir, en el momento que se ejecute un stop de pérdidas, pues se cancelará la de toma de beneficios y viceversa. Esto es muy habitual en brokers que utilizan MetaTrader o en otros brokers, pero bueno, en otros brokers no está disponible esto, por eso insisto en que una vez que se ejecuta una de las órdenes de salida, se debe cancelar la otra, en caso de que no dispongáis de la posibilidad de cancelación automática. Bien, la gestión del riesgo de esta estrategia, que quizás es lo más importante, lo que debemos fijarnos, es debemos situar un stop de pérdidas un pip por debajo del mínimo en caso de que estemos comprados o un pip por encima del máximo si estamos vendidos de la barra que confirma el patrón. Es decir, tomando la barra o la vela en la que se confirma el outsider, pues debemos situar el stop de pérdidas por encima del máximo en caso de que estemos vendidos o por debajo del mínimo en caso de que estemos comprados. Alternativamente, si viéramos que el máximo o el mínimo quedan demasiado cerca del punto de apertura de la posición, podemos buscar el menor mínimo para el caso de estar comprados o el mayor máximo en el caso de que estemos vendidos para cerrar la posición, ¿de acuerdo? Para poner el stop de pérdidas. Esto puede ser especialmente útil, sobre todo cuando el rango de la vela es pequeño o cuando el cierre queda muy próximo a la apertura. En ese caso conviene pues ponerlo un poquito más lejos para que no nos salte tan rápido, a costa de aumentar un poquito el riesgo, pero en algunas ocasiones merece la pena. ¿De acuerdo? Así es como se gestionaría el riesgo de la posición. Insisto en que la gestión del riesgo es posiblemente la parte más importante de una estrategia. Por eso hago énfasis primero en este punto. Pasamos a ver ahora cómo salir de la posición, ¿de acuerdo? La idea es calcular un objetivo basándonos en un factor que va a multiplicar la medida del cuerpo de la barra. O en determinadas ocasiones también podemos coger el rango de la vela o de la barra, ¿no? Depende de, esto ya va en función de gustos. En unas ocasiones podemos coger el cuerpo si es suficientemente amplio, o si no tuviera mucho cuerpo, podemos utilizar el rango total de mecha a mecha, ¿de acuerdo? En los ejemplos que vamos a ver después, yo he cogido el rango de la vela más que el cuerpo, pero puede utilizarse cualquiera de los dos casos, ¿de acuerdo? El factor que tomaremos, pues bueno, debería ser siempre al menos mayor que 1, en torno a 1,5, 2 es un buen nivel. Es decir, se trata de coger el cuerpo o el rango de la vela y multiplicarlo por ese valor y sumárselo o restárselo al punto de entrada que hemos abierto una vez que hemos establecido la posición.
Como podéis ver, el uso de este factor y el combinado con el cuerpo o el rango de la vela nos permite ajustarnos un poco a la variabilidad del mercado. Estamos tomando un poco en cuenta la volatilidad. ¿De acuerdo? Algo fundamental, dado que unas veces cuando haya mucha volatilidad en el mercado, pues nos interesará poner objetivos amplios, mientras que cuando la volatilidad no sea muy grande, deberemos tomar objetivos de beneficios más bien cortos para que no se nos dé la vuelta a la posición en nuestra contra. Estoy viendo, como inciso, os estáis divirtiendo bastante con el mercado. La verdad que es un día muy divertido, casi no dan ganas de dar webinars. No, en serio, lo que estoy viendo es que está dificilísimo el mercado, porque sí que es cierto que hay recorridos muy largos, pero también es cierto que los giros y la volatilidad son elevados, con lo cual nos pueden echar con bastante facilidad. Bien, continuamos. ¿Con qué broker opero? Pues ahora mismo estoy con Alpari UK y la verdad que bastante contento. Sí, decía antes, ejemplo de factor N, pues eso, 1,5, 2 son unos buenos números. ¿De acuerdo? En general 1,5 está bien, 1,5, ¿vale? Después, al margen de esta forma de obtener de salir con beneficios, bueno, pues también podemos establecer la clásica estrategia de utilizar un múltiplo del ATR. Para aquellos que no sepan, el ATR es un indicador también denominado Average True Range, que es a lo que corresponde las siglas, y lo que nos mide ese indicador es la media de los rangos de las barras o velas anteriores, ¿no? Básicamente nos permite medir la volatilidad que hay en el mercado, menos hasta el momento. Entonces, bueno, por ejemplo, si vemos que el ATR está en torno a 20 pips y queremos calcular 1,5 por 20 pips, pues pondríamos un objetivo de 30 pips, por ejemplo. Aunque personalmente para esta estrategia, como algo más rápido y más fácil de calcular, yo utilizaría lo que os comentaba antes, lo de aplicar un factor al cuerpo o al rango de la vela. Es importante también, finalmente, utilizar un trailing stop, lo que se conoce como trailing stop, es decir, un seguimiento de la posición, de tal forma que si nuestro objetivo de beneficios por un casual fuera de, imaginemos, de 50 o 60 pips y vemos que el mercado se va a nuestro favor y queremos proteger un poco la posición, podemos mover el stop de pérdidas al punto de entrada más el spread o horquilla, ¿de acuerdo? Para que al menos, si el mercado por un casual no llegara finalmente al objetivo de beneficios, no nos saquen pérdidas. ¿Vale? Estas serían un poco las estrategias de salida con este método. ¿Alguna duda hasta este punto? Bien, pues continuamos. Vamos a ver algunos ejemplos de la estrategia para que veáis un poco la efectividad del patrón. Eso sí, vamos a ver algunos ejemplos visuales. Vamos a ver tres ejemplos en concreto en los pares que os he comentado antes. El primero de ellos lo vemos en la libra dólar, no es muy reciente, es del 23 de abril a las 2:15 de la tarde hora europea. Entonces, bueno, ahí podéis ver un poco el patrón. Está metido, como podéis ver aquí, en un círculo rojo, ¿vale? Es una vela que cumple las condiciones que decíamos, tiene un cierre por debajo del mínimo, va en la dirección del mercado, es una vela bajista, no es una vela alcista, y además cumple que los máximos y los mínimos de dicha vela no tocan ninguno, en este caso los máximos, no tocan la media móvil exponencial. Una vez que tenemos determinado el patrón, perdón, nos hemos pasado de ejemplo. Una vez que tenemos el patrón, simplemente hacemos los cálculos, como decíamos, aplicando, como os indico ahí, un factor de 1,5 y teniendo en cuenta que el rango de esta vela es de 18 pips, pues simplemente abrimos posición en la siguiente vela en la apertura, ¿de acuerdo? Venderíamos a 1,5342, pondríamos un stop, un pip por encima del máximo de la vela anterior, que estaría en 1,5349, es la raya roja que tengo ahí trazada, y pondremos un objetivo de beneficios 27 pips más abajo, que es el resultado de calcular el movimiento que os decía, y el objetivo estaría en 1,5315, que es la línea verde que he trazado en el gráfico. Como podéis ver, en este caso, pues prácticamente ni sufrimos,
el precio en ningún momento amenaza con tocar el stop loss y finalmente pasadas unos 45 minutos o media hora conseguimos nuestro objetivo, que son 27 pips de beneficio. Veo que tengo aquí una pregunta. ¿Te permite entrar en cualquier momento del día? Sí, esta estrategia la podéis aplicar en cualquier momento de la sesión. Sí que es cierto que en la apertura europea y en la apertura estadounidense suele funcionar relativamente bien, porque es cuando ya sabéis que es en los momentos en los que se solapan a un par de sesiones de divisas, del mercado de divisas, y ahí se converge bastante liquidez y podéis encontrar algún movimiento de este tipo, bastante claro, además suele haberlos. De hecho, si os fijáis en los ejemplos, este ejemplo es de la apertura americana, es a las 2:15 de la tarde hora europea, que coincide con la apertura de los mercados en Chicago. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un ejemplo. Seguimos. Otro ejemplo, Libra-Yen, del 4 de mayo, este es bastante más reciente, como os decía, fijaos, en la apertura de la sesión europea, solapándose con la sesión asiática a las 7:30 de la mañana. A ver, perdón, para un momento, tengo una duda, una consulta. Debe abrir por debajo del mínimo del cierre de la vela. No, es automáticamente. Es decir, una vez que se dan las condiciones, abrimos a mercado en la siguiente vela. ¿De acuerdo? En la apertura de la siguiente vela se introduce la orden y ya está. Bien, fijaos, aquí tenemos un caso como el que os decía, en el cual conviene pues quizás poner el stop un poquito más alejado, ¿vale? Es un ejemplo en Libra Yen del 4 de mayo, como os decía, en la apertura de la sesión europea, y vemos que tenemos un outsider, una vela outsider de 24 pips que no toca la media móvil, está, como podéis ver, dibujada con un círculo rojo, ¿de acuerdo? Y bueno, sabemos que este par, el Libra Yen, es un par bastante volátil, además tiene unas horquillas relativamente amplias, entonces bueno, sabemos que aquí de stop nos lo pueden saltar rápido. Entonces, como podéis ver, si pusiéramos el stop en el máximo de la vela que cumple la condición, pues nos la habrían saltado muy rápidamente en la mecha que vemos 2 velas a continuación después. Entonces, dado que si observamos el gráfico, tenemos un montón de máximos, como podéis ver, acumulados en unas cuantas velas más atrás y vemos que es una buena zona de resistencia, pues quizás nos interese más poner el stop ahí. Aparte que si os fijáis, pues eso, es que quedaría bastante cerca para lo que es el Libra Yen, teniendo en cuenta que es un rango de 24 pips, quizás está demasiado cerca de stop, porque 24 pips en Libra Yen se los ventilan bastante rápido. Entonces, bueno, en este ejemplo habremos optado por fijar el stop de pérdidas ligeramente por encima de esos máximos que os marco con la línea roja. Por su parte, el objetivo pues sería el rango de la vela, como os decía, 24 pips por 1,5, 36 pips, que bueno, también es un objetivo relativamente razonable en Libra Yen. Como podéis ver, pues nada, unas velas después pues se cumple que además pues bueno, se verifica el objetivo. Veo 2 preguntas. Vale, ¿por qué n igual a 1,5? Bueno, es lo que os decía al principio. N lo tiene que determinar el propio trader. A mí personalmente me gusta 1,5 por 2 motivos. Por un lado, porque es mayor que 1, de forma que la relación riesgo-beneficio es a favor nuestro. Es decir, por cada pip que arriesgamos buscamos ganar 1,5. Y por otro lado, porque es un objetivo que puede ser relativamente razonable. Es decir, si pusiéramos 2 o 3 para el valor de n, es probable que nuestros objetivos no se alcanzaran, salvo que quizás trabajásemos en escalas un poquito mayores, que no de 15 minutos. Con respecto a otra pregunta que plantea aquí Miguel, ¿cuántos pips máximo mínimo debe tener una vela outsider? Hombre, quizás, bueno, no hay una norma establecida. Hombre, lo suyo es que tampoco sea una vela ni muy corta ni muy larga. Ahora veremos por qué al final de la sesión. Pero vamos, básicamente depende mucho del par que estemos considerando. Entonces, quizás habría que, dependiendo de cada mercado, ¿no? De cada par, pues estudiar un poco qué rangos habituales suele haber y quedarnos con un punto intermedio. Es decir, no tiene, ya os digo, de entrada no tiene que ser ni un outsider con una vela muy, muy amplia, ni un outsider con un rango muy estrecho. Otra pregunta que plantea Sebastián. ¿Qué tal le va un backtest a esta estrategia?
Bueno, el backtest no lo he realizado todavía, no he tenido tiempo aún de programar estas reglas. En parte, os puedo adelantar que esto es un método un poquito discrecional, como podéis ver, porque deja un par de variables un poco abiertas a la observación del gráfico por parte del trader. Pero bueno, en principio creo que es una estrategia ganadora. Yo la utilizo en ocasiones, uno más de mis métodos de trading, y creo que puede ser una buena herramienta en el arsenal, ¿de acuerdo? Pero bueno, os animo de todas formas a todos los que estáis viendo el webinar que si queréis hacer un backtest y publicarlo en el foro para que lo estudiemos entre todos, pues lo podemos ver. Víctor 26, preguntas que por qué he colocado el stop ahí. Vuelvo a repetirlo. Dado que en Libra Yen un stop de 24 pips, 25 pips es relativamente corto y teniendo en cuenta que ha habido una sucesión de máximos muy continua unas horas atrás, quizás nos interesa más para minimizar el riesgo de que nos salten el stop, claro, porque estamos ampliando el riesgo, pero aquí estamos jugando un poco con eso, ¿no? Estamos quizás forzando un poquito el riesgo a cambio de asegurarnos que no nos toquen el stop. Y dado que esos máximos eran claramente una resistencia muy marcada, pues hemos situado ahí el stop. Ya os digo que esto es un poco, digamos, ya de filigrana, ¿no? Es decir, un poco de buscar la maña para mejorar un poco la entrada y la gestión del riesgo. Aunque sí que es cierto que en este caso estaremos haciendo una relación riesgo-beneficio prácticamente de 1 a 1, porque el objetivo es de 36 pips y el stop está aproximadamente también a esa cantidad. Entonces, bueno, estamos, ya os digo, apurando un poquito más el riesgo a cambio de tratar de evitar que no nos salten el stop por el par que es en concreto. El Libra Yen, ya os digo, muy volátil y con spreads bastante amplios. Efectivamente, Roger, como comentas en las preguntas, el stop está en la línea roja, que se obtiene uniendo los diversos máximos que se han producido en, en torno a la madrugada entre las 3 y las 4. Julio y Sebastián, para hacer ese... Julio, ¿por qué recomiendo esta estrategia? Bueno, porque es una buena herramienta. Yo las veces que la he utilizado he terminado ganando siempre y creo que está bien trabajada. Sí que es cierto que está pendiente de realizar un backtest, pero bueno, es una cosa que podemos hacer entre todos los usuarios. Para hacer el backtest, pues bueno, básicamente podemos hacerlo de dos formas. Si no se os da bien la programación, pues una posibilidad es hacerlo a mano, coger el gráfico, ponerse la media y poco a poco ir rastreando este tipo de patrones e ir apuntándolos, anotándolos y coger por ejemplo una muestra de 2 o 3 meses para ver qué hubiese sucedido. Si no, pues se puede utilizar también pues, el propio backtester de MetaTrader o también hay diversas herramientas que se han comentado en el foro para hacer este tipo de backtest. Aunque ya os digo que tiene algunos aspectos un poco discrecionales que quizás complican más el programar toda la estrategia. ¿De acuerdo? Efectivamente, el Forex Strategy Builder. Si eso lo plantea Sebastián la pregunta en el foro y lo podemos ver, creo que hay un enlace por ahí. ¿Cuánto tiempo hace que uso esta estrategia? Bueno, esta estrategia la diseñé allá por el año, si no recuerdo mal, 2006. O sea que llevo bastante tiempo usándola. No es la que uso habitualmente para todo, pero sí que es cierto que cuando detecto este patrón, pues la utilizo para entrar en el mercado. Respecto a la media móvil de 20, no, es de 9 periodos. Está de todas formas comentado al principio, se va a grabar el webinar. Electro, hombre, Electro, a ti te conozco. Bien, las reglas de entrada. Insisto, Vicky está grabando ahora mismo el webinar, o sea que lo vais a poder ver todos después, ¿de acuerdo? Pero vamos, básicamente la idea es buscar velas con, con mechas y cuerpo alejados de la media móvil, ¿vale? Que no la toquen y además cuyo cierre, como es en este ejemplo que estáis viendo del Libra Yen, esté por debajo del mínimo de la vela anterior. En ese caso entramos vendidos a mercado. Situamos stop por encima de la vela que ha confirmado el patrón y el objetivo se calcula como indico ahí. Es coger el rango de la vela y multiplicarlo por un factor, en este caso 1,5. Víctor, ¿se utilizan todos los pares que utiliza libra esterlina? Sí, es factible, son pares muy volátiles. Eh, Francisco Astorga, libra y franco. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo. El siguiente ejemplo es de eso. ¿Cómo controlas la productividad del método? ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? Bueno, Alexander, yo es que lo utilizo de manera discrecional. No siempre lo utilizo, pero cuando estoy analizando gráficos y detecto el patrón, pues entro en función de él. Y ya te digo que generalmente sí que termino con beneficios.
Vamos, no te sé decir un porcentaje exacto porque no lo he calculado, pero lo he utilizado bastantes veces ganando. Chuyo33, en tu entrevista dijiste que no eres rentable en Forex. Efectivamente, no soy consistente. Vamos a ver, sí que he tenido momentos de ganar, pero finalmente, después de mucho tiempo, todavía no he logrado la consistencia con los beneficios. Es decir, tengo momentos en los cuales gano dinero, momentos en los que pierdo y al final el resultado es negativo, pero por errores, siempre por errores, nunca porque la estrategia sea mala. Es decir, la mayor parte de las pérdidas de un trader de divisas siempre vienen de un error, como saltarse un stop o no controlar el riesgo adecuadamente, promediar una posición en contra, etcétera. Sí, efectivamente, Antonio CC33, media 9 exponencial sin más indicadores. Yo soy partidario de la operativa con gráficos, cuanto más desnudos mejor. En este caso, la media móvil es un pequeño referente, pero nada más, no es el indicador que determina la entrada, como podéis ver. ¿Vale? Bien, continuamos. Si queréis dejar las preguntas un poco más para el final, que si no, no avanzamos. Vamos a ver otro ejemplo. Libra franco suizo, ¿vale? Del 3 de mayo de 2010 a las 3:15. Como podéis ver también cerca de la apertura del mercado estadounidense. En este caso tenemos un nuevo outsider. Como podéis ver, ninguna de las mechas de la vela alcista que tenéis ahí, redondeada con un círculo verde, ninguna toca la media móvil. Tomamos nuevamente como factor 1,5 y la entrada se produce en la siguiente vela, en la apertura, que os estoy señalando, no se saldrá con el ratón. Se produce la entrada en 1,6545, ¿de acuerdo? Y el stop de pérdidas lo ponemos en la vela, en el mínimo de la vela que ha confirmado el patrón, en este caso 1,6516. Nuestro objetivo pasa a ser de 30 pips, tomando el rango de la vela, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en este caso el spread nos está afectando bastante en los cálculos, porque este par tiene un buen spread, si no recuerdo mal, suele ser unos 6 pips de media, y ahí se están notando. De hecho, estamos poniendo un stop que, si os fijáis, sí, básicamente estamos haciendo una relación 1 a 1, ¿de acuerdo? Ahí quizás se podría apurar un poquito el objetivo o reducir un poquito de stop. De todas formas, este aspecto lo vamos a comentar ahora al final de la sesión, porque es importante saber qué velas son las que más conviene tomar, ¿vale? Nuevamente el stop estaría, como os decía, situado en la línea roja y el objetivo de beneficios en la línea verde. Aquí el objetivo se cumple por los pelos. En esta situación lo más probable es que hubiésemos movido el stop a break-even por lo menos en algún momento de la subida. ¿De acuerdo? Vale, hemos visto algunos ejemplos de la estrategia y me gustaría haceros algunos comentarios finales al respecto sobre todo esto. Vale, por un lado, vamos, básicamente es sobre todo relativo a la probabilidad de éxito que tiene esta estrategia. La probabilidad de éxito de la estrategia será mayor siempre que se produzcan al menos dos cosas. Por un lado, que el rango de la vela que confirma el patrón no sea excesivamente grande. Eso lo acabamos de ver volviendo un poco al ejemplo anterior, al de la libra franco suizo. Como podéis ver, pues la vela ahí es quizás un poquito grande y el cierre además se produce casi al final de la vela. Entonces, quizás ahí habría que estar bastante atentos o ser bastante cuidadosos con la gestión de riesgo que hagamos en este caso, porque tanto rango y un cierre tan arriba nos está haciendo forzar un poquito de riesgo, como os decía antes al comentar el ejemplo. Y por otro lado, conviene que siempre que abramos posición utilizando este patrón, lo hagamos operando en la dirección dominante del mercado. Es decir, si el mercado es bajista, como sucede ahora en buena parte de los majors, euro-dólar, libra-dólar, y detectamos un outsider alcista, pues hombre, personalmente yo no abriría posición basándome en el outsider alcista, porque el mercado es completamente bajista. Esperaría que se confirmen siempre outsiders bajistas. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta estas dos cuestiones, estos dos aspectos de cara a operar con esta estrategia, pues posiblemente mejore bastante, aumentemos la probabilidad de éxito de este tipo de patrones. ¿Vale? Y bueno, con esto termino mi presentación dejándoos como deberes para casa, pues trabajar con ella
y que construyáis un método un poquito más complicado a partir de estas ideas. Aunque ya digo que el método en sí funciona, pero lo tenéis que tomar como un método discrecional, ¿de acuerdo? Como algo que el trader tiene que evaluar en base un poco a la situación que tiene el mercado. Vale, Amasmela pregunta, dirección de entrada si operas en 15 minutos sería una hora tendencia del día. Yo cogería la tendencia de fondo del mercado, es decir, la tendencia en gráficos diarios, ¿de acuerdo? Como mínimo. Intentaría estar en sintonía con esa tendencia, con la de gráfico diario. Por ejemplo, una forma muy sencilla de determinarlo sería coger la media móvil de 200 periodos, simple, situarla en el gráfico diario y ver si el mercado está por encima o por debajo. Y en función de eso sesgar nuestras entradas. Más cuestiones. Sí, ejemplos de pérdidas podría haber puesto también Víctor26, efectivamente, pero lo que quiero es que comprobéis vosotros en qué casos se puede producir una pérdida, dónde está el fallo de la estrategia. Ya os lo he anticipado un poco, realmente. Cuando la vela tiene un rango muy amplio y además el cierre termina muy cerca del extremo final de esa vela, lo más probable es que no salga bien. Por eso os digo que conviene que sean velas con un rango medio, tampoco excesivamente largo, y en las que a ser posible el cierre no termine muy cerca del extremo, ¿vale? Bueno, continúo con la duda que planteaba Víctor 26, no, perdón, Amasmela, perdón, planteaba el tema de las velas doji y lo que te decía. Dado que no tienen un cuerpo muy amplio, pues hay que ver el rango. Si el rango es muy amplio, pues no interesa, ¿vale? ¿Queréis que busquemos un ejemplo en libra franco suizo en el que haya pérdida? Bueno, pues vamos a buscarlo si queréis. Me dais un momentito, abro los gráficos. Vale, ya está cargado. Muy bien, pues vamos a coger libra contra franco suizo, 15 minutos. Y vamos a insertar la media móvil. Muy bien, ya tenemos aquí configurado el espacio de trabajo. Tenía una duda pendiente, creo, también de Antonio CC33. Sí, te referías a que si es más seguro en time frame de 4 horas. Bueno, lo único que tu riesgo va a aumentar, con lo cual el tamaño de la posición tendrás que adaptarlo. Pero sí, evidentemente, lo que os digo, esta estrategia se puede utilizar en diferentes time frames adaptando la media móvil. Es decir, tienes una media móvil que no esté muy pegada al precio y buscar el mismo tipo de patrón y establecer los mismos objetivos y stop de pérdidas. Lo único que, claro, aumentan en cuanto a cantidad. La media es exponencial, Víctor, sí. Muy bien. Vamos a buscar alguna vela de este tipo que tenga fallo. Vale, por ejemplo, no sé si estáis viendo la que os estoy marcando. La veis, ¿no? Ese sería un outsider. Y efectivamente ahí veis que no hay continuación y se nos iría nuevamente, nos tocaría el stop loss. No sé si lo veis todos. Veis que ahí ese cierre de la vela alcista que toca la media móvil, pues sería tocar el stop loss que estaría por encima de la vela negra que confirma el patrón. Os voy a dibujar, vamos a ver, os voy a hacer un redondel, perdón. Bueno, está rebelde hoy el círculo, no quiere salir. Un momentito. Vale. Os he puesto una flecha encima de la vela que sería outsider, ¿vale? Supongo que lo estáis viendo todos. Entonces ahí tendríamos un claro ejemplo que os decía de pérdida. Pero vamos, lo que os digo, la idea de la estrategia es que a largo plazo sea ganadora, porque si estamos utilizando un factor de 1,5, lo normal será que a largo plazo ganemos. Os lo digo porque estamos poniendo una relación riesgo-beneficio en nuestro favor, ¿vale? ¿Más cuestiones? Ah, ¿por qué sería el stop en esa vela? En el máximo, vamos a ver. Os señalo la vela de nuevo. Vamos a ver, esa es la vela que confirma el outsider. El máximo sería 1,6755, le pondremos un pipo 2 más, 1,6756, por ejemplo. Buena pregunta, Masmela. Sí, claro, evidentemente, normalmente cuando toca el stop y el precio vuelve a retomar la tendencia, es probable que se presente de nuevo una oportunidad de que el patrón se vuelva a dar y podamos entrar de nuevo en el mercado. O sea que por eso no debes preocuparte. Vale, Víctor, o sea, dices el ejemplo de antes. Volvemos al ejemplo. Vale, hemos vuelto al ejemplo, no sé si lo estáis viendo. Vale, contesto a la pregunta de Sebastián, ¿qué time frame es mejor? Eso depende de tu psicología, de tu forma de operar. Si eres una persona que te gusta la operativa rápida, pues conviene que utilices un time frame bajo. Es decir, de 1 a 15 minutos está bien.
Si estás dispuesto a aguantar posiciones durante bastante tiempo, pues entonces te recomiendo 4 horas, por ejemplo. Volviendo, Chuyo33. Si a ti mismo no te funciona esta estrategia, deberías buscarte otra. Yo no he dicho que no me funcione. A mí me funciona. El que falla soy yo, no la estrategia. Y es lo que hace la mayor parte de los traders. Ojo, el 95% de los traders pierden y perdemos porque nos saltamos las reglas, no porque la estrategia sea mala. Y efectivamente, Andrés, buena pregunta. ¿Qué estrategia es 100% efectiva? Yo creo que no hay ninguna. Lo que tiene que ser efectivo es el trader en su ejecución, eso sí. Vale, volvemos al ejemplo Víctor 26 que te he dejado pendiente. Es que no sé de dónde sacas el 1,6859. Es que no aparece en el ejemplo. Bueno, Esteban, dices que no sabes cómo colocar las medias móviles. Bueno, en cualquier plataforma de gráficos puedes insertar una media móvil. Es bastante sencillo. Simplemente en la lista de indicadores que tengas en la plataforma, pues es insertarla, poner el periodo de 9 y ya está. Buen apunte a Masmela también, sí. Es interesante tener en cuenta las zonas de soporte y resistencia por lo que os decía antes, por el tema de los stops. Es decir, en ocasiones, si el stop queda muy ceñido al mercado, por ejemplo, imaginad una vela que tiene una vela bajista que tiene una mecha por abajo muy larga y nuestro stop queda muy cerca del máximo de esa vela, pues quizás nos interesa buscar una zona de resistencia que esté relativamente cercana para dar un poquito más de margen, ¿vale? No, Esteban, la media móvil es exponencial. Realmente con una media móvil simple tampoco notarías mucha diferencia en un time frame pequeño, ¿vale? Pero bueno, más que nada porque es la más utilizada, la exponencial, y que quizás se ajusta un pelín mejor al mercado. Efectivamente, Sistecno, esta estrategia se puede filtrar y funcionar bastante bien teniendo en cuenta la tendencia dominante del mercado, sí, sí, sin ninguna duda. Víctor 26, he puesto el gráfico. ¿Cuál es la duda que tenías? En unos 68,60. ¿Y por qué en unos 68,60? Es que no acabo de entenderlo. O sea, el outsider es la vela que te he marcado con la flecha roja hacia abajo, ¿vale? Quiere decir 67,60, ¿no? Ah, vale, vale, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, no, eso lo que os decía antes, es decir, si la vela tiene un cuerpo corto o tiene un cierre que cierra muy lejos del máximo del mínimo, por ejemplo, pues conviene buscar un soporte, una resistencia que estén un poquito más alejados, porque si no nos vamos a quedar con el stop demasiado ceñido. Y en un par muy volátil, como suelen ser los pares de la libra, de los ejemplos que os he puesto, pues es muy fácil que el stop nos lo salten, ¿vale? En este caso, poniendo esto, vamos a ver, el stop estaría ahí, donde os estoy poniendo la cruceta, ¿de acuerdo? El cursor, no sé si lo estaréis viendo. ¿Os sale el cursor? Veo que no. Bueno, lo que os decía, moviendo el ratón, supongo que sí que lo veréis. El máximo está aquí. Ah, vale. Ok. Pues lo que os decía, el stop, si seguimos el patrón que os acabo de explicar, el stop estaría por encima del máximo de esta vela, ¿vale? Pero sí que es cierto que hemos tenido aquí una sucesión de velas en las cuales hay una mecha que nos podría venir muy bien como stop también. Pero sí que es cierto que aquí estaríamos arriesgando muchísimo. Date cuenta que tenemos todo este rango de vela en nuestra contra. Nosotros vendemos aquí en esta apertura de aquí, ¿vale? Y si sumamos el rango de esta vela más esta mecha de aquí, el stop se nos va lejísimo, si os das cuenta, ¿vale? Quizás no merece la pena arriesgar tanto. Antonio CC, en este caso es un rompimiento en que seguimos la tendencia ya iniciada y que está indecisa ahora, correcto, sí, sí, es una zona de congestión, de pausa en la caída, y de ahí, por eso no saltan el stop precisamente, porque no continúa la tendencia previa. Lógicamente se para un poco y es por lo que ese giro nos echa del mercado. Es decir, el giro de esta vela que veis aquí, este giro es el que nos hace perder en esta posición. Pero ya os digo que quizás aquí el rango de toda esta vela más la de la vela anterior, poner el stop aquí arriba no nos sería rentable. En términos de riesgo no es lo adecuado. Fernando, vamos a ver, FX Wizard, ¿qué money management sueles utilizar con esta estrategia? ¿Qué porcentaje de la cuenta consideras que es arriesgable? Por ejemplo, 2%, 5% o un apalancamiento de 1,10 por cada 1.000 euros en cuenta, 1.000 dólares en cuenta. Bueno, me parece razonable. Yo personalmente utilizaría un 5. Sería un poquito agresivo, incluso un 10. ¿De acuerdo?
Se puede, ojo, no de la cuenta total, sino del capital que estamos dispuestos a perder, ¿vale? No es lo mismo. Conviene tener siempre un pequeño margen para, pues bueno, para situaciones de emergencia, tenerlo ahí por si acaso, ¿vale? Entonces hay que diferenciar siempre en la cuenta la cantidad de dinero eh, que tenemos total y la que tenemos disponible para hacer trading, de tal forma que no nos quedemos sin dinero en la cuenta nunca, ¿vale? En todo caso, ya te digo, un 5% yo creo que es un buen riesgo y por supuesto hay que adaptar el tamaño de la posición a ese riesgo que deseemos asumir. Respecto al apalancamiento, bueno, eso ya es una cuestión relativamente personal de cuánto quieres tener retenido como garantía de la posición, ¿vale? Julio C, la estrategia es demasiado rústica, eso de operar solo con vela y media móvil demasiado primitivo, porque no soporte resistencias. Bueno, eso ya es una visión personal, ¿vale? La mayoría de mis métodos y de mis estrategias se basan en cosas muy simples. Básicamente no utilizo estocásticos, no utilizo RSIs, trato de evitar los indicadores al máximo. Me gusta estudiar la acción del precio en sí. Daos cuenta que personalmente considero que quien dirige el mercado es el precio, no los indicadores. Los indicadores se limitan a seguir al precio. Con lo cual, si queremos tener alguna ventaja, debemos ir con el precio, no con los indicadores que sigan el precio. Sebastián, si tengo una cuenta de 1000, ¿cómo sería? Pues exactamente igual que acabamos de explicar, Sebastián. Es decir, tengas el capital que tengas en la cuenta, lo que tienes que hacer es adaptar el tamaño de la posición al stop loss. Es decir, si tú quieres arriesgar un 5% de la cuenta, pues lo que tienes que hacer serían 50 euros en cada operación lo que arriesgarías, ¿vale? Pues esos 50 euros los tienes que dividir entre los pips que tienes de stop loss y simplemente determinar el tamaño de la posición en base a eso. Andiro, cuando la cuenta es de 1 a 200 el apalancamiento, pues exactamente igual, de verdad. O sea, lo que tenéis que tener en cuenta es ajustar lo que estáis dispuestos a arriesgar en cada operación, ¿vale? En relación al stop loss que tenéis que determinar. Mauricio, las estrategias más sencillas son las mejores. Sí, eso es lo que pienso yo al menos. Julio, ¿no te has puesto a pensar que por usar una estrategia rústica es porque aún no eres rentable en Forex? Bueno, eso es cuestión de opiniones. Ya os digo que para mi forma de pensar y de mi forma de funcionar, de ser, ¿no? Pues es lo que mejor, al menos con lo que más a gusto estoy, personalmente. Cada trader tiene sus propias herramientas y su propia forma de trabajar. Entonces, bueno, cada uno trabaja con lo que mejor le funciona. No hay una sola visión del mercado, no hay una única estrategia ganadora y, por supuesto, ninguna es mejor que el resto. ¿De acuerdo? Efectivamente, Sistecno, esa es un poco también la intención del webinar de hoy. Evidentemente, la estrategia ganadora, vamos, yo creo que quien la tenga no la va a dar, seguramente. Y si no, pues, en fin, lo que quiero decir es que lo que os intentaba dar hoy es un punto de partida para que podáis desarrollar una estrategia propia. Ya de por sí la estrategia en sí sirve, pero se puede mejorar, por supuesto que sí, se le pueden añadir más filtros, establecer más condiciones para aumentar la probabilidad de éxito, lógicamente, que es lo que os decía un poco al final. Víctor 26, el mejor movimiento de la preapertura de Londres. Ahí suele haber bastantes oportunidades buenas. Sebastián, si no te ha llegado el correo, pues una de dos, o está en tu carpeta de spam o tienes que intentar registrarte de nuevo. Bien, pues si no hay más cuestiones, no sé si tienes alguna más. Muy bien, muchas gracias a todos y bueno, espero que os haya gustado y os animo a que a los usuarios del foro, si os apetece hacer un webinar mensual para compartir vuestras estrategias o conocimientos con el resto de los usuarios, pues os animo a que contactéis con Vicky, que ella os ayudará a preparar el webinar y estoy seguro de que será interesante como ha sido este y como serán todos los que hagáis. Gracias a vosotros. Hasta luego.